Que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos con la Epístola Universal de Santiago. Y este versículo quedó ahí rezagado porque era mucho tema para continuar. Así que hoy día vamos a avanzar en el versículo 12 del capítulo 5 de Santiago, que dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Él que Él nos dirija, amén, en esto y que el Señor ahí también tome el control de lo que está pasando en Asia del Este, allí, en este conflicto, donde hay hermanos nuestros que están allí eh, pasándola mal. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento a usted le honramos y le bendecimos. Le damos gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre su misericordia lo reconocemos en cada oración. Mas ahora, Señor, lo declaramos y nosotros, Señor, vivimos en esta misericordia y en esta bondad. Por eso, Señor, en esta hora pedimos, no solamente por nosotros, sino por aquellos que la están pasando mal. Y le ruego que usted, Señor, se glorifique sobre la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que están viviendo esta situación del conflicto ahí en Asia del Este, Señor, y usted derrame de su gracia y derrame de su gloria y guarde, Señor, guarde a sus hijos, como lo ha hecho hasta hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, noticias del hermano Simón León. Él salió de Ucrania, está en Polonia y la embajada, un funcionario de la embajada lo estaban esperando, lo pasaron ahí a un hostal y ahí tienen ahora que esperar de acuerdo a la documentación y lo que ellos quieran hacer. Así que gracias al Señor por las oraciones y seguir orando, ya seguir orando por todo lo que está pasando en este tiempo, en los tiempos finales. Eh, Recuerde que Santiago en el jueves anterior hablaba él de la paciencia de los santos, ¿ya? Pero ahora Santiago vuelve a hablar de un tema que para muchos es central en este libro, que es el poder de la lengua o de las palabras, ¿ya? Por eso cuando leemos este pasaje, y ahora lo vamos a ver en una versión moderna, que es la palabra de Dios para todo, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren por el cielo ni por la tierra, ni hagan ningún otro tipo de juramento, para probar lo que dicen. Cuando digan sí, que signifique sí, y cuando digan no, que signifique no, para que no sean juzgados por Dios. ¿Sabe? Después de hablar esto de la paciencia en medio de la prueba, de afirmar los corazones en el tiempo difícil, y de animarles diciendo que la venida del Señor estaba cerca, ahora les dice, no pequen con sus palabras, ¿ya? No pequen. Y sabe, para Santiago esto es sumamente importante porque dice, pero sobre todo, hermanos míos, pero sobre todo, ¿ya? O sea, esto sí que es importante. Esto es importante. Oiga, vuelve aquí a la familiaridad, ¿ah? Hermanos míos, vuelve a esto de la fe, de la familia. Y, y esta solicitud, no juréis, ni, y aquí da esta lista, ya ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, ya no hagan ningún tipo de juramento, no juréis. ¿Sabe? Dando a entender que este de jurar está absolutamente ajeno al humilde servidor de Dios, ¿ah? Al que, al que antes le decía, tenga paciencia, afirme vuestro corazón, el Señor viene pronto. Ahora les dice, hey, pero cuidado, esta conducta o esta forma de expresarse no es parte del corazón o de la forma de vivir de un servidor de Dios. ¿Sabe por qué?
porque en ese tiempo era tan común, era sumamente común, era prácticamente una muletilla en las conversaciones diarias de ellos, el jurar. Ellos lo usaban siempre, ellos lo usaban siempre. Eh, Juraban por el templo, juraban por la ciudad, juraban por el sepulcro de los padres. Oiga, a todo le agregaban un juramento. ¿Sí? Te juro que te voy a llamar. Si te voy a llamar, te lo juro por mi mamá. O no, mira, la próxima vez que venga, te juro que te voy a traer esto que te prometí. ¿M? Te lo juro por, y ahí, qué sé yo. Entonces, Santiago le está diciendo, esta no es la forma de vivir de un servidor de Dios. No, así no vive un servidor de Dios. ¿Sabe? Para peor, los fariseos, los religiosos, habían clasificado los juramentos en ese tiempo y en el tiempo de Jesús y un poco antes también, habían clasificado los juramentos en dos tipos. ¿Ya? Los juramentos los clasificaban en dos tipos y por eso Jesús los, los reprendió, los desenmascaró. Sí, porque ellos habían dicho que habían juramentos que se debían cumplir obligatoriamente. Si uno juraba por algún tipo de cosa, ahí estaba amarrado a cumplirlo, ¿ya? Entonces hay gente acá en Chile que cuando dicen te lo juro por mi mamá, ellos dicen no, con eso yo no puedo jugar. Y pensando que si no cumple la mamá se va a morir. Esa es la idea del juramento. O te lo juro, no sé, por mi hijo, por el que más amo, o por mi hija que, te lo juro, por mi regalona. No sé, yo he escuchado cosas así, ¿ah? Pero los fariseos decían, hay juramentos que obligatoriamente hay que cumplirlo, o si no, esto va a ser mal. Y los otros juramentos que eran los que no necesariamente se tenían que cumplir. No tengo idea en realidad cuál era la razón de la clasificación, pero, pero Jesús lo desenmascaró con esta burocracia de ellos, porque Jesús les dice, ay de vosotros si guías ciegos, ¿qué decís? Y aquí viene, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, o sea, tiene que cumplir. Le dice insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo? El templo que santifica el oro. También decís, les dice Jesús a los que hacían esto, ¿ah? Si alguno jura por el altar, no es nada. O sea, si juraba por el altar, no importa que no cumpliera. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. O sea, tiene que cumplirlo. Entonces ahí estaban los que se podían cumplir y los que no. O sea, los que obligatoriamente se deben cumplir y los que no. Les dice necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Oiga, el Señor les dice, ustedes son ciegos. ¿Cómo no van a entender esto? Dese cuenta hasta dónde ellos habían llegado con su religiosidad. Pero el Señor sí enseñó que siempre se debía hablar con verdad. Y aquí usted lo ve, además, en Mateo 5, 32 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, y aquí el Señor dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oiga,
El juramento no es necesario para una persona honesta. Una persona honesta no necesita hacer juramento. Oiga, yo recuerdo una persona que cuando hablaba, bueno, acá un poco en broma, un poco en serio, y hablaba y decía, no, 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 mira, yo esto es así, yo lo juro por esto, y así, así se besaba el dedo, no sé por qué, y levantaba así para el cielo, ¿ya? Y, y bueno, me explicaban después, yo pregunté ahí, ahora cuando estaba en esto, eh, me decía que era porque se besaba un crucifijo que tenían en el collar y lo besaban y lo apuntaban al cielo. Pero el juramento no es necesario a una persona honesta. No, una persona honesta no tiene que estar jurando cuando dice algo porque habla verdad. Entonces yo le decía una vez, me extraña cuando alguien dice, ahora voy a ser sumamente honesto. O sea, dando a entender que antes no era sumamente honesto. Antes no era honesto y para ser más honesto, porque es honesto o se es deshonesto. Entonces, dice, ahora voy a ser muy honesto para decir esto. Entonces lo que antes había no había honestidad. Entonces, cuidado, ¿ya? Cuidado. El que es honesto no necesita hacer juramento cuando dice algo, porque habla verdad. Ahora yo debo decirle algo, en realidad el Señor siempre está hablando en contra del mal uso del juramento. ¿Mm? El mal uso del juramento. ¿Sabe por qué? Porque la escritura tenían el juramento como algo importante, pero cumpliendo algunas condiciones. Y, y el juramento estaba considerado y debía tener a lo menos tres eh, condiciones. Que sea verdad, que sea recto y sea justo, o verdad, rectitud y justicia. ¿Y de dónde aparece esto? Esto aparece ahí en Jeremías 4:2. Y el Señor le dice, y juraréis, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Entonces debía tener por lo menos estas tres condiciones. Y cuando el Señor, ojo con esto, cuando el Señor se enfrentó a un juramento o cuando lo conjuraron para hablar, el Señor respondió. Podría haber dicho, no, no se puede jurar. No, sin embargo, eh, aparece esto en Mateo, sí, 26, 63 y 64. Jesús estaba ahí delante del sumo sacerdote y no respondía palabra. Le hacían preguntas y no, Jesús callaba. Dice, más Jesús callaba. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, fíjese ahora, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjese, aquí ya como último recurso, porque Jesús no le respondía, el sumo sacerdote lo conjura por el Dios viviente. Y ahí Jesús le dice, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Jesús fue confrontado con un juramento. Por eso les digo, el juramento es condenado cuando se hace mal uso de él o cuando se usa mal el nombre de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo alguien alguna vez lo usó y no fue reprendido ni condenado? Claro, claro. Y le voy a mostrar por las escrituras que hay un personaje bíblico que usó innumerables veces el juramento. Bueno, él, cuando yo le diga quién es, se va a dar cuenta que él tuvo que muchas veces usarlo porque recuerde que él fue un perseguidor de la iglesia y le cuestionaban el amor a Dios, el amor a Jesucristo, el amor a los hermanos.
Entonces Pablo usó los juramentos en verdad, en rectitud y en justicia. Los usó en esos tres donde decía Jeremías 4:2 que se debía jurar así, ¿ya? Entonces Pablo, por ejemplo, en Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios. Y aquí pone a Dios, no. Recuerde que el jurar o el conjuro, el, el- el nombrar a Dios, ¿ya? Juramentar, perdón, en vano. Y aquí Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué le parece cuando alguien le dice, ore por mí, por favor, mi hermana, ore por mí? Y después le preguntaran a usted, bueno, ¿y está orando por mí? Entonces Pablo en esta carta les dice, porque testigo me es Dios, ¿ah? De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces que alguien le diga, ¿y usted, y cómo sé yo que usted ora por mí? Y usted tendría que decirle, testigo me es Dios de que siempre oro por usted. ¿Ya? Aquí Pablo usa esta expresión y fíjese en Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjese aquí, ¿ah? Verdad digo, y ahora recordé yo, mientras veía este pasaje, que cuando yo llegué a la iglesia de Valparaíso, siendo joven, ya, siendo un joven, y bueno, empecé a conocer a los jóvenes de la iglesia de Valparaíso. Después, bueno, me casé con Nancy y obviamente ya era parte de la iglesia de Valparaíso, pero había algo que me llamaba la atención a mí mucho, era que los jóvenes cuando estaban hablando y diciendo cosas, decían verdad de Dios. Cuando alguien decía, oye, ¿sabes qué? Me encontré con tal persona y de casualidad, y el joven le reprochaba y decía, lo que estás diciendo es verdad de Dios. Ah, y ahí la persona decía, no, sí, verdad de Dios. O a veces decía, bueno, en realidad no fue que me encontré, la verdad es que yo andaba ahí, ¿me entiendes? Entonces, ahí fue la primera vez que yo escuché ahí en este grupo de jóvenes de ese tiempo, que ahora ya son todos abuelitos, eh, ¿verdad de Dios? Y preguntaban de esa forma, ¿ah? ¿Verdad de Dios? Entonces, era una forma de hacer una especie de juramento, ¿ya? Era la manera de hacerlo. Entonces, eh, Pablo usó esto, ¿ah? ¿Verdad digo? En Cristo. En Segunda de Corintios dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Les dice a los hermanos, ¿ah? Invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Oiga, por ser buena persona no he ido nomás a verlo a ustedes, por indulgente, ya no quiero ir para puro retarlo, una cosa así. Eh, También lo usó en Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ve aquí, Dios me es testigo de cómo os amo. Eh, y aquí vemos que en realidad no es que esté prohibido hacer un juramento, sino está prohibido el mal uso ya del nombre de Dios, el mal uso del juramento. ¿Sabe por qué? Porque entre nosotros, entre los hijos de Dios, o en nuestra vida, no debe existir la mentira. O sea, no deberíamos o sea, siempre debemos hablar verdad, siempre. Entonces, eh, en los hijos de Dios no debe existir la mentira. O sea, nadie debería poner y cuestionar lo que entre nosotros hablamos, porque siempre debemos hablar verdad. Sí, aunque, aunque sea perjudicial, ya, para nosotros. Siempre debemos hablar verdad. Y la palabra del Señor lo dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y sus labios no hablen engaño. Esto quiere decir,
refrene su lengua, no diga lo primero que se le ocurra, primero piense lo que viene a su mente que no salga por su boca, ¿ya? Refrene su lengua del mal. Y lo segundo, y sus labios no hablen engaño. O sea, no diga mentiras, ¿ya? No diga mentiras. Recuerden que el diablo es padre de mentiras, ¿ya? Entonces, si usted está hablando mentira, ¿quién es su papá entonces? Pero si Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hablemos siempre verdad entre los hijos de Dios y no mintamos. Es tan triste, es tan desagradable, es tan desilusionable saber que alguien está mintiendo. Oiga, esto es realmente horrible, es horrible. Eh, Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Es usted el que alegra al Señor o es abominable delante del Señor? Entonces debemos considerar, hermano, nuestras palabras. Nuestras palabras deben ser siempre hablar en verdad. Otro texto del Antiguo Testamento. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. El que encubre el odio es de labios mentirosos. O sea, si le cae mal a algún hermano o alguna hermana, a lo mejor no tiene afinidad con él, a lo mejor no le gusta la forma que tiene de ser él, no tiene por qué decirle, oh hermano, que me cae bien usted. Si no le cae bien, ¿por qué mentís? Ahora usted dirá, pero ¿para qué le voy a estar diciendo, oiga hermano, usted que me cae mal? Pero no, por eso el proverbio dice, eh, refrene su lengua del mal, refrénela y no hable engaño. Entonces, si no le cae bien, no tiene que andar diciéndole, me caes bien, porque miente. ¿Y para qué va a hacer mal acercar diciéndole, oiga hermano, usted que me cae mal, lo desprecio? No, refrene. Espere que el Señor trate con su corazón, que le enseñe a amar a ese hermano y después usted le puede decir, ¿sabe hermano? Usted me caía tan mal, pero el Señor me enseñó a amarlo y ahora aprecio lo que usted hace, aprecio como usted es en la iglesia, aprecio. No hable mentira, ¿ya? El que encubre el odio es de labios mentiroso, ¿ya? ¡Uy, que se ve bien, hermanita! Oiga, si usted sabe que no se ve bien, ¿para qué miente? Mejor no le diga nada, mejor guarde silencio. Entonces, cuando yo veo a alguien y no sé, de repente se cambia look, yo habitualmente no digo, oh, que se ve bien, oh, que se ve mal. Prefiero no decir. A veces hay personas que me dicen, oiga, usted no se dio ni cuenta que yo me había cortado el pelo. Y yo, oh, se cortó el pelo. Ah, qué bueno. Porque ¿para qué? Mi opinión es reservada, siempre digo eso. Mi opinión es reservada. No necesariamente uno tiene que estar diciendo todo lo que piensa, sino que es mejor a veces callar. ¿M? Es mejor callar. La palabra del Señor aquí también del Nuevo Testamento, hay dos del Antiguo y dos del Nuevo, dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre era mentiroso. ¿Mm? El viejo hombre era mentiroso. El viejo hombre decía cosas que no eran verdad. Entonces nosotros somos hijos de Dios y en los hijos de Dios no debe existir la mentira, ni tampoco uno debe andar diciendo cosas para herir a los demás. Simplemente usted debe decir lo que edifica, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo agradable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debe pensar y lo que esté en su mente, usted debe saber frenar lo que no edifica. Al final, Santiago nos dice lo mismo que dijo el Señor, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Que la sencilla afirmación o la sencilla negación
debe ser suficiente. ¿Para qué añadir más? Esto debe ser suficiente. ¿Va a venir a la tarde? Sí. ¿Va a venir a la tarde? No. Se acabó. Porque siempre, hermano, yo le juro que voy a ir. No, ya, estamos mal. Es que la otra vez no pude, pero ahora sí, mire, le juro por la Biblia, con la mano en la Biblia. No, hermano. Si es sí, es sí. Y si es no, no. Ahora puede haber algún imprevisto y usted tendrá que llamar y decir, ¿sabe qué? Estoy en pana aquí en el Troncal Sur, por eso no llego. Y listo. Entonces, así debe ser. Si usted puede, bien, pero no debe haber mentira. El sí debe ser siempre sí y el no debe ser siempre no. ¿Ya? No tenga el corazón dividido y un día diga sí y después, no, es que no había pensado. No, o sea, uno siempre, por eso la palabra del Señor nos dice, siempre debemos pensar las cosas que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Podemos planificar, pero poner nuestra confianza en Dios. ¿Ya? No mienta, no se condene, como dice Santiago, para que no caigáis en condenación. O sea, para no ser juzgado y condenado por Dios. Imagínense todas las mentiras que quizás se han dicho y el Señor las ha escuchado todas y cada una de ellas. Así que, hermano, yo creo que es un buen momento para decir, Señor, perdona, perdona todas las mentiras, todas las veces que he usado a veces a lo mejor tu nombre en vano, todas las veces que he puesto, he hecho afirmaciones que no he podido hacer ni cumplir. Yo creo que es buen momento para orar y decirle, Señor, perdóname, perdóname y ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. Oramos al Señor. Padre, yo le doy gracias a usted en este momento el tener la oportunidad de hablar de este pasaje de las Escrituras. Y le pido, Señor, que usted se glorifique en la vida de mis hermanos. Y si este día de jueves de estudio bíblico hemos llegado a esta expresión de que no debemos mentir, de que no debemos usar su nombre en vano, sino que debemos hacerlo siempre, Señor, con rectitud, en verdad y en justicia. Señor, que nosotros podamos usar bien el nombre de Dios y que en nuestras conversaciones siempre sea la verdad lo que reine sobre nuestras palabras. Gracias, Señor. Gracias porque usted ha sido bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, porque en todas las cosas usted ha sido bueno, Señor, y le doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, quedan, si no me equivoco, ocho versículos de esta carta de Santiago y yo le doy gracias al Señor. Creo que 2 jueves más, a lo sumo, ya vamos a terminar la epístola universal de Santiago. Así que, hermano, le doy gracias al Señor por usted seguir esta secuencia. Recuerde que ahora a las 20:15 voy a subir el enlace para la inscripción del culto del día domingo, primer domingo de marzo, y le vamos a dar gracias al Señor. Espero que de aquí al domingo el Señor ahí nos permita tener buenas noticias en cuanto a los hermanos que están saliendo ahí de Ucrania. Esperamos en el Señor, los que se están recuperando de las enfermedades, que tengamos buenas noticias, hermanos, en este tiempo. Alguien me reclamó y me decía, pastor, no oró por los escolares. Estamos, hermanos, en un tiempo distinto. Vamos a estar orando y oremos por los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos que están estudiando para que el Señor les bendiga, ya para que el Señor ahí derrame de su gracia, ya, y ahí esta mamita que estaba ahí con esta preocupación, confiar en el Señor, ¿ah? Confiar en el Señor, Él tiene cuidado, ¿sabe? La mejor forma es, bueno, los padres orando por sus hijos y cuando regresan de clase preguntarle ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en la clase? ¿Cómo son tus compañeros? ¿Hay alguno que es divertido? Usted empiece a conocer los que están allí con él. ¿Ah? ¿Hay alguno que sea gracioso? Y ahí quizás él le va a contar ahí si está pasándola bien o mal,
pero es necesaria la buena comunicación. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones. Siga adelante. Cristo viene pronto. Amén.